Saludamos al economista Alberto Acosta Espinosa. Él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y fue ministro de Energía. Economista Acosta, quisiera con su ayuda tratar de entender el cómo y el por qué se ha llegado a un problema diplomático con Colombia, que partió de una provocación al elevar Ecuador los aranceles de un 30 o en un 30% a un 30% de los productos que provienen de Colombia, cuando es claro y era y es evidente que con Colombia es fundamental mantener una excelente relación por múltiples razones, entre ellas el tema de energía que resulta estratégico, así como el tema de esa interdependencia marcada que se tiene en el ámbito comercial. ¿Cómo ha visto usted la situación? En primer lugar, muchas gracias. Esto es un motivo de enorme preocupación. A mí me sorprendió la decisión del presidente de la República que un mensaje en las redes sociales, en X o Twitter, haya tomado esta decisión públicamente. Me imagino que tiene que haber también otros documentos internos en los que se plantean estos incrementos de los aranceles a los productos que Ecuador importa de Colombia. Pero lo primero que tengo que decir con absoluta transparencia y claridad es la sorpresa que me ocasionó y que creo ocasionó también al resto de la población en Ecuador y también en Colombia. ¿Cuáles son las razones para tomar una medida de esta naturaleza? Yo creo que ese es un aspecto medular. Los impactos que esto va a tener son evidentes, son múltiples. Impactos económicos que se van a reflejar en el ámbito comercial, en el ámbito productivo, en temas de empleo, en temas de incremento de precios y de costos de producción. Son múltiples los impactos económicos, pero hay otro tipo de impactos que van más allá de la sola afectación en esfera económica propiamente dicha. Todo lo que representa esto a las relaciones internacionales del Ecuador dentro de lo que es, por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones, más allá de las relaciones de dos pueblos hermanos. Y también habría que preguntarnos por qué el presidente Daniel Noboa tomó esta decisión. Entonces, aquí hay muchos elementos que tienen que ser analizados y si quieres, Gustavo, podemos empezar a, abordando la cuestión de los impactos económicos inmediatos, Ya. pero hay Antes, otros antes impactos que me de parecen a mí eso, fundamentales. Antes de eso me gustaría quizá especular un poco sobre las razones por qué se procedió así. Quizá una de ellas que podría ser tiene que ver con el tema de esa evaluación, esa alza que se ha dado bastante drásticamente del peso colombiano y en consecuencia esa devaluación del dólar con respecto a la moneda colombiana que ha generado problemas en el intercambio comercial por obvias razones. Quizá fue una forma de abordar el presidente este tema cuando se sabe que Ecuador es un país que no tiene la opción de devaluar su moneda. Bueno, ese puede ser uno de los puntos que explican esta decisión, pero yo quiero quizás ir, si ya estamos buscando los orígenes de esta decisión, ir a otra cuestión que podría estar detrás de todo esto. Habría que hacer algunas reflexiones, algunas elucubraciones para tratar de adentrarnos en el análisis que nos explique por qué se toman estas medidas. Una podría ser, y no me sorprendería, que el presidente Daniel Noboa quiera aparecer como una suerte de figura política con categoría de incidencia internacional, pongámoslo en términos, si tú quieres, caricaturescos, una suerte de Trump en los Andes, un Trumpito en los Andes, que recurre también a las medidas arancelarias para abordar temas económicos y temas políticos. La segunda cuestión que podríamos tener en consideración es que a lo mejor Daniel Noboa está de alguna manera siendo instrumentado por presiones de los Estados Unidos. Hablemos del tema político. Los Estados Unidos han sido categóricos, su presidente particularmente, Donald Trump, y ha dicho con claridad que lo que quiere es conseguir un control total en su hemisferio, en el hemisferio occidental, y está preocupado por lo que sucede en Colombia. También ha demostrado sus preocupaciones por lo que sucede en Brasil. Y en ambos países, Colombia y Brasil, tenemos en este año elecciones. ¿No será acaso que también hay presiones de los Estados Unidos? No diría presiones, sino
un acuerdo entre los Estados Unidos y el gobierno ecuatoriano para presionarle al gobierno de Petro diciendo que no está cumpliendo su papel de cerrar la frontera para impedir la salida de los narcóticos, de la cocaína en particular. Yo creo que este es un segundo elemento que hay que tener en consideración. Un tercer elemento político, voy a abordar el tema económico también, Gustavo, pero creo que si quieres abordar la cuestión, analizar la cuestión política, podría ser el hecho de que el presidente Daniel Noboa, ante el fracaso manifiesto, al fracaso inocultable de su lucha contra el crimen organizado, busca un enemigo externo. Es una vieja táctica, ¿ya? Entonces echa la culpa de los problemas del narcotráfico a lo que él considera que es una inacción del gobierno colombiano para cerrar la frontera de Ecuador y Colombia al flujo de los narcóticos. Yo creo, y de las bandas delictivas, yo creo que ese escenario también debería estar ahí presente. Porque si nos atenemos al ámbito económico, supongamos que fuera también el tema de la devaluación del peso una de las explicaciones, la respuesta demuestra una enorme ignorancia y enorme improvisación. En el ámbito netamente económico, este es un error muy grave. Este es una suerte de un tiro en el pie, o si tú quieres, para ponerlo en términos futbolísticos, de un autogol. Yo creo que esto también tiene que ser analizado, pero quizás es bueno tener en consideración entonces el hecho de que el Ecuador tiene un gobierno que no ha demostrado mucha claridad, mucha confianza en las relaciones económicas internacionales. Ya vimos con México lo que sucedió y en qué quedó todo. Fue una tomadura del pelo del presidente Daniel Noboa cuando nos dijo que iba a sancionar a México, cuando rompieron las relaciones diplomáticas, cuando el gobierno de Noboa asaltó la embajada mexicana, atropellando el derecho internacional, con aranceles del 27% a los productos que provenían de tierras aztecas. No lo hizo, pero quedó en una suerte de señal de confusión, de improvisación y de irresponsabilidad en términos de relaciones internacionales. Vayamos al tema económico, financiero. Ecuador tiene una balanza comercial en la cual las cifras favorecen a Colombia. Es muy amplia la diferencia en cuanto a qué importamos y qué exportamos con respecto a Colombia. Y en la situación económica compleja que vive el país, ¿qué clase de consideraciones se habrán hecho sobre este tema? Pues hay problemas. Tanto en la importación de productos, Ecuador es muy dependiente de muchos productos colombianos. Aquí en Cuenca, la industria cuencana es extremadamente dependiente, la principal, la de línea blanca, también la de electrodomésticos. Y por otra parte, la exportación de productos ecuatorianos también allá se complica enormemente. Bueno, en primer lugar, habría que fijar un poco de claridad en este ámbito de las relaciones comerciales. Efectivamente, tenemos un déficit comercial que ha bordeado los 900, 800 millones de dólares en la balanza comercial no petrolera, pero habría que incorporar también las ventas que ocasionalmente realiza el Ecuador de crudo, de petróleo y de derivados de petróleo a Colombia. Eso también deberíamos tomar en consideración. Entonces, en ese escenario podríamos tener una balanza comercial no tan deficitaria. Eventualmente podría ser, dependiendo de la época del año, no de la época del año, dependiendo de las compras de petróleo y derivados, podría ser hasta favorable para el Ecuador. Pero el hecho real y cierto es que la decisión tomada por el gobierno del presidente Daniel Noboa, en la medida que tenemos esa enorme dependencia de productos, de insumos, de materia prima de Colombia para la producción nacional, va a incrementar los costos de producción dentro del país. Es una grave afectación para la industria ecuatoriana que demanda insumos de Colombia. Y son varios varias decenas de empresas en Ecuador, no solo en Cuenca, sino en todo el país, que están recibiendo los insumos de Colombia. Luego vamos a tener un problema adicional. La inflación va a ser importada porque si seguimos comprando productos colombianos a un precio más alto, eso va a incidir en la inflación en la economía ecuatoriana. No es un problema mayor con la dolarización, pero también hay que considerar ese elemento. Por cierto, va a haber una grave afectación a muchos de los proyectos que están en marcha
que se han construido con relaciones de años entre empresas colombianas y empresas ecuatorianas. En Colombia son como 500 las empresas o más de 500 empresas que comercian con Ecuador, todo tipo de productos y que ya tenían contratos para el año 2026. Todo eso se va a ver afectado. En ese contexto, también habría que considerar otro elemento adicional que ya me dicen amigos en la provincia del Carchi que va a estar presente, el contrabando. Nuevamente, si suben mucho los precios de los productos colombianos importados normalmente al Ecuador pagando aranceles, va a haber nuevamente flujos masivos de contrabando como ha habido en muchas épocas. Y entonces estamos viendo que a la postre todo esto es nefasto para gran parte del aparato productivo ecuatoriano y para importantes segmentos de la población. Y lo mismo en el caso de Colombia. Hay muchas empresas en Colombia que están preocupadas por esta decisión y todo en este contexto, más allá de determinados rubros, sea el tema de importación de plásticos, de autopartes o de vehículos o de farmacéuticos o de productos químicos o de maquinaria eléctrica o maquinaria de todo tipo y una cantidad de cosméticos o dulces y todo lo que son confites, más allá de todos esos impactos, una gravísima afectación a la relación comercial de estos dos países con pueblos hermanos. Esto afecta la lógica de la Comunidad Andina de Naciones. Esto podría provocar, Gustavo, algún reclamo en la Comunidad Andina de Naciones. Incluso se podría reclamar, porque estamos afectando las reglas del comercio internacional, en la Organización Mundial de Comercio. Este es un tema que hay que tomarlo con mucha consideración. Detrás de esta cuestión de los impactos económicos, en los cuales también habría que considerar la cuestión de la electricidad, por supuesto, tema fundamental, hay relaciones de larga data que se construyen con el tiempo en base a la confianza. Esta decisión afecta a eso, la base de una relación de dos economías, de dos naciones, de dos pueblos, que es la confianza. Si perdemos la confianza, vamos a perder mucho tiempo en recuperarla. Escuchando su análisis, las inquietudes iniciales y ese diagnóstico que quisiéramos hacer de el por qué se tomó esta medida de parte del gobierno de Daniela Noboa, quisiéramos quizá arribar a algún tipo de conclusión. ¿Fueron razones políticas? ¿Fueron efectivamente los temas de seguridad o son puros motivos económicos? Yo diría que fundamentalmente son razones políticas. El gobierno del presidente Daniel Noboa, si quería abordar la cuestión económica, no requería este tipo de alternativas. Porque esta es una opción una cuestión que se pudo haber negociado con Colombia. Se pudo haber hablado con Colombia. Si la devaluación del peso y el desbalance comercial afectaba la realidad de la economía ecuatoriana, podíamos llegar a alguna negociación. Ahora, decir que es el problema porque Colombia no ha cerrado la frontera. Sí, Colombia ha tenido graves problemas en sus fronteras y eso ha sido desde tiempo atrás. Lo que sucede aquí, Gustavo, es que el gobierno del presidente Daniel Noboa ha fracasado estrepitosamente en su lucha contra el crimen organizado. En el año 2023 había una cifra que nos decía 47% de homicidios por cada 100.000 habitantes. En el año 2025 llegamos a la cifra espeluznante de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es una barbaridad. Más de 9.200 personas fueron asesinadas en el Ecuador. Y no es porque Colombia controla o no la frontera, sino porque fracasó el gobierno del presidente Daniel Noboa. Y entonces ahí aparece esta tesis que yo considero es una de las más importantes de buscar un enemigo externo, echarle la Ya. culpa a otro de los problemas. Y Supongamos que eso fuera. ese plató de Davos, ¿cómo contribuyó? Bueno, el plató de Davos nos lleva a otra reflexión. Permíteme, cierro la idea nomás, Gustavo. Si supongamos que fuera cierto que es un problema que se deriva de la no adecuada, del no adecuado control de la frontera colombiana-ecuatoriana, ¿por qué nos toma la misma medida con la frontera peruana, donde la situación es similar? No es que solo la cocaína viene de Colombia, también hay desde el Perú. Entonces, no estamos en esa situación. A mí me parece que esto es clave y fundamental. El gobierno busca un pretexto. Esta decisión es una suerte de distractor. Nos vamos a estar discutiendo sobre esto varias semanas, ya vas a ver, pero a la postre puede que se pongan de acuerdo y no se afecten los aranceles. Ojalá sea eso así, pero el hecho real y cierto es que aquí, pensando en Davos y pensando en la situación a nivel internacional, esto es una decisión torpe.
eminentemente equivocada, es un tremendo error. Cuando el mundo está viendo que se cae a pedazos el más llamado libre comercio, le pongo comillas en lo de libre, cuando el presidente Trump dice que no le interesa mayormente el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, cuando estamos viendo que se usan los aranceles como una herramienta política, estamos claros ante una realidad que nos dice que no podemos seguir confiando en esta lógica del bobo aperturismo, que tenemos que tener una concepción estratégica de país que parte, en primer lugar, por fortalecer los mercados internos y potenciar los mercados regionales. Lo que tenemos que apostar ahora es a una genuina integración con Colombia, con Venezuela, con Perú, con Bolivia y con los otros países de América Latina. Una integración que no sea solo de los empresarios, una integración que no sea Ujú. solo económica, comercial, sino sobre todo social, Ya. cultural, política. Este es el Podem- momento Podemos ir de otros al derroteros. escenario en el cual se hicieron los anuncios dados. El escenario está, en Davos es tremendo. ¿Por cómo va a ir a Davos a aparecer un trumpito que también recurre a los aranceles como Trump para amenazar o poner condiciones? Yo creo que eso es tremendo. Ha demostrado que no tiene la idea de realmente cuál es la situación geopolítica y menos cuál es la situación de su país. Bien. Yo le Para habría abordar, pedido al presidente, sí, para abordar Gustavo. otra faceta de esto, eh, la pregunta que debería hacerle en su calidad, sobre todo de exministro de Energía, ¿hubiese tomado la misma medida el presidente de la República en época de estiaje? De ninguna manera, de ninguna manera. Y aquí hay un problema muy serio, porque uno diría, los estiajes o los problemas graves de los recientes estiajes fueron año 2023, 2024, 2025 ya tuvimos tiempo para introducir algunos correctivos y tener algunas plantas térmicas funcionando para estas épocas de los estiajes, pero no se ha hecho nada. O lo que se ha hecho está cargado de corrupción. El caso de Progen, el caso de ATM, para mencionar dos, ¿ya? No es que no hubo recursos, no es que no hubo planes para acción, no es que se sabía qué es lo que había que hacer, sino que no se hizo las cosas de manera adecuada. Y Súmele este, Austral a su lista. el tema de Austral, por supuesto, ahí tenemos los casos concretos de esta situación, que eso es indudable. En ese escenario, sin haber corregido esas deficiencias en el parque termoeléctrico, no sé si han dado mantenimiento adecuado al resto del parque termoeléctrico, no sé si tienen los suficientes combustibles para que pueda funcionar todo el parque termoeléctrico en épocas de estiaje. Quedarnos sin el suministro de electricidad de Colombia me parece que es una verdadera barbaridad. Por eso digo, es una suerte de tiro en el pie o si tú quieres un autogol. En todo caso, la reacción de Colombia ha sido positiva, ha llamado a una urgente reunión para que se lo haga, me parece que dentro de 2 días en la frontera colombo-ecuatoriana. Por otra parte, también la CAN ha señalado estar lista para mediar. Uno de los dos mecanismos podrá funcionar para apagar el fuego. Bueno, me parece que es lo mínimo que se debe hacer. Yo creo que fue un grave error de un gobierno que no tiene una adecuada política exterior, con gente que son inexpertas o que están al servicio de intereses foráneos que no los conocemos con total claridad, las que llegan a tomar estas decisiones. Ojalá estos acuerdos permitan avanzar en una lógica no solo para superar este impasse, sino para entender que las relaciones entre dos países hermanos que tienen los mismos orígenes históricos, culturales, de lengua, que tenemos más en común que diferencias, debemos buscar la forma de reencontrarnos. Yo sí soy partidario cada vez más de una integración regional, empezando por la integración andina. Quizás conviene algo de recuerdo de la historia patria, Gustavo. Nosotros nos conformamos como Estado independiente en 1830. Yo invito a leer la Constitución de ese año, 1830, la Asamblea Constituyente de Riobamba. Artículo 1. Se establece el Estado independiente del Ecuador con los departamentos de Quito, Cuenca y Guayaquil, Estado ecuatoriano. ¿Ya? Artículo 2. Este Estado ecuatoriano forma parte de la República de Colombia. No negábamos nuestra participación en Colombia. Después nos independizamos, entre comillas, totalmente, porque esto de la independencia puede ser discutido en la Asamblea Constituyente de 1835 en Ambato. Entonces, tenemos que reencontrar caminos
para una integración genuina, profunda con Colombia, con Venezuela, con el resto de países latinoamericanos. Esa es nuestra única opción como países pequeños, como países que estamos al margen en la vida geopolítica internacional. Estamos viendo cómo las grandes potencias imperialistas, Estados Unidos, China, Rusia, se están dividiendo el mundo. Estamos viendo cuál es la respuesta de las potencias intermedias. Me remito a ese discurso que es realmente histórico del primer ministro de Canadá, que da una respuesta muy clara y dice que el orden que creíamos existía ha desaparecido, que no estamos en un proceso de transición, sino que es de ruptura, es algo nuevo, y que las potencias intermedias tienen que unirse para enfrentar a los grandes imperios y comienza a negociar abiertamente con China, algo que sorprende en la actualidad y que es una respuesta interesante. Nosotros tenemos que apostar por la integración regional. O nos unimos o no tenemos futuro. Bien. Y tomándole por la letra, por lo dicho al gobierno, ¿hasta qué punto sería legítimo que Ecuador condicione el comercio a la cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico? Bueno, habría que preguntar cuál es la lógica de la lucha contra el narcotráfico. El plan Fénix, que sintetiza la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el crimen organizado, la lucha contra la delincuencia, ha fracasado. Habría que preguntarnos cuál es la alternativa que está planteando realmente el presidente Noboa para sintonizarnos con Colombia. Yo sí creo que la lucha contra el narcotráfico requiere una gran conjunción de intereses, de acciones, de potencias, de capacidades internacionales, pero eso no significa que vamos a afectar el funcionamiento de la economía, porque vamos a seguir mermando la posibilidad de generar empleo. Mientras tengamos esas enormes cantidades de desempleados, sobre todo en la juventud, vamos a tener gente que está dispuesta a jugarse por el lado del crimen organizado. Todo está interrelacionado. Este gobernante ha sido en este término y en otros aspectos también un irresponsable. Y eso creo que hay que decirle con absoluta transparencia. Para finalizar, economista Costa, usted se ha referido con frecuencia al pasado de este Ecuador tormentoso. ¿Qué lecciones del pasado podrían aplicarse hoy para resolver este conflicto? Bueno, lo que necesitamos pensando en el pasado es una concepción de país. ¿Qué somos? ¿A dónde queremos llegar como país, como sociedad? No andar apegados a lecturas muchas veces ideológicas que no dan las respuestas a nuestra realidad. Es importante entonces recuperar nuestro origen, nuestros ancestros nos han dado una serie de lineamientos claros y tenemos que recuperar eso en clave de la integración regional. Yo creo que hay que jugarse por esa integración de una forma muy respetable, respetuosa, muy responsable, que nos garantice entonces una opción como país en clave de sumar fuerzas con el resto de pueblos hermanos. En este escenario tan complicado, en este mundo que estamos viviendo, que se desbarata lo que considerábamos el orden universal, un orden en donde los poderosos siempre hacían lo que sea, pero más o menos manteniendo una imagen de respeto a ciertas reglas y a ciertas normas. En la actualidad eso ya no existe. Necesitamos ser coherentes con la historia y tener responsabilidad con el futuro. Eso implica medidas en el presente que permitan coadyuvar esfuerzos, sumar capacidades y dar salida a los graves problemas de nuestras poblaciones. Bien, gracias, economista Alberto Acosta, por Gracias, habernos acompañado. gracias Declaraciones del Gustavo. economista Alberto Acosta Espinosa. Él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y fue también ministro de Energía.